Enartrósica. A ver, analicemos. ¿Por qué es diartrósica? Tiene mucho movimiento. Tiene mucho movimiento. Bien. Analicemos qué movimientos puede llevar a cabo. Puede hacer que nuestra pierna se dirija hacia adelante. ¿Cómo se le llama ese movimiento? ¿Cómo? Extensión. No. Flexión. 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 Es más, gente con mucha elasticidad, ¿qué tanta flexión puede realizar? ¿Cuánto lo puede hacer hacia adelante? Yo cuando hacía ballet lo ponía hasta mi cabeza. Ajá, sí. Qué bárbaro, ¿verdad? Sí, pero ahora la lonja no me deja. La lonja. Sí. Cuando se dirige hacia atrás, ¿cómo se le llama? Extensión. Extensión. Bien. Extensión. Cuando se aleja de nuestro cuerpo a los lados. Abducción. Abducción. ¿Y cuando se acerca a nuestra otra pierna? Aducción. Abducción. Puede hacer una rotación interna o medial y una rotación externa o lateral. Y cuando hace círculos, se le llama circunducción. Circunducción. ¿Sí? ¿Por qué es sindesmosis? Porque la une filamentos y cápsulas. ¿Ah? De tejido conectivo. ¿Por qué es sincondrosis? ¿De cartílago? Cartílago. Ajá. ¿Sí? Hay cartílago en la cabeza del fémur. Hay cartílago aquí, cartílago hialino articular, hay en la cabeza del fémur y aquí en la carilla semilunar. Aquí en la carilla semilunar y en la cabeza del fémur hay cartílago hialino articular. Y, ¿sí? En el ligamento redondo del fémur y el rodete cotiloideo que va aquí, y el rodete cotiloideo que va aquí, hay cartílago fibroso. En el ligamento redondo del fémur y en el rodete cotiloideo que va aquí, ¿sí? Encontramos cartílago fibroso. Encontramos cartílago fibroso. ¿Qué? Es sinovial porque tiene líquido sinovial. ¿Y por qué es enartrosis? Porque tiene forma de esfera maciza que pone en una esfera hueca. Efectivamente, efectivamente. ¿Ven qué fácil? Es todo ese lenguaje que vamos aprendiendo de... quizás si no lo hubiéramos explicado desde el principio, bueno, pues es ¿qué es todo eso? ¿Sí? Bueno, ya hoy es muy fácil. Bien, ¿cuáles son las estructuras óseas que se articulan en esta articulación? ¿Cuáles son? La cabeza del fémur. La cabeza del fémur, esta, miren, esta cabeza del fémur, y que está
articulada en este acetábulo, ¿verdad? Está articulada en este acetábulo. ¿Sí? Entonces, es la cabeza del fémur y el acetábulo. ¿Sí? ¿Dónde está el acetábulo? Está en la cara lateral de los coxales, ¿verdad? ¿En donde se une quién? El isquios y Lilian. Ilion, isquion y pubis, ¿verdad? En donde se une ilion, isquion y pubis, en su cara lateral. ¿Sí? Ahí se encuentra el acetábulo. Ahí se encuentra el acetábulo. ¿Sí? ¿Y dónde se encuentra la cabeza del fémur? En el extremo superior Proximal. del hueso, bueno, del fémur. Ajá, en el extremo superior del fémur. Muy bien. Muy bien. ¿Sí? Preguntas muy sencillas, muy fáciles, ¿sí? Porque ya hemos visto estos huesos. Vamos a encontrar en el acetábulo una estructura de cartílago fibroso, llamada rodete cotiloideo. Este rodete cotiloideo, fíjense bien, se coloca exactamente en el borde acetabular. Se coloca exactamente en el borde acetabular. Se va a dirigir hacia afuera del acetábulo. Se dirige hacia afuera del acetábulo. ¿Sí? Y lo hace de una forma convergente. Lo hace de una forma convergente. Dirigiéndose hacia la unión. Dirigiéndose hacia la unión entre la cabeza del fémur y el cuello anatómico. Entre la cabeza y el cuello anatómico. ¿Sí? No se inserta en el cuello anatómico, o sea, se dirige hacia esa zona. ¿Qué hará este rodete cotiloideo? Está pegado al borde acetabular. ¿Sí? Y de ahí crece hacia afuera, pero lo hace de una forma convergente, cerrando esa cavidad. Cerrando esa cavidad. Díganme qué hará. Aquí está pegado, es cartílago fibroso y se dirige hacia afuera del acetábulo. ¿Sí? Pues puede ¿Qué dijeron? ¿No hay nada? Que envolvería la cabeza del fémur. Fíjense bien, restringe la salida del fémur, del acetábulo. La restringe. Evita que la cabeza del fémur salga del acetábulo. ¿Por qué es importante que esté hecha de cartílago fibroso? para que haya como ese tipo de sostén como de tipo goma, por así decirlo, para cualquier contusión o golpe, no se rompa directamente el hueso, es como un amortiguador. Esa es una buena explicación.
¿Sí? ¿Qué sucedería si no se tuviera en un movimiento de flexión como el que hacía Sandy? Sería fácilmente que la cabeza del fémur saliera. Se saliera, ¿verdad? Se saliera. Esto Ujú. está evitando, restringe su salida. ¿Sí? ¿Cómo se le llama cuando se abren totalmente de piernas? Al split o el squat. Eso que dijiste. Eso que dijiste. ¿Sí? ¿Qué sucedería si no hubiera este rodete cotiloideo? No, pues ya nos quedamos ahí, sin ¿Sí? pierna. Se salen totalmente, ¿verdad? Sí, Se salen. Entonces, si entendemos cómo estaría ese rodete cotiloideo, sí. bien. Este no se inserta, ¿eh? No se inserta en el fémur. No. Nada más como que hace una ampliación del acetábulo, hace una ampliación, pero también es restrictivo, evita que la cabeza del fémur se salga. ¿Sí? Bien, va a haber un ligamento interóseo. Va a haber un ligamento interóseo. Ese ligamento interóseo es el ligamento redondo del fémur. Es el ligamento redondo del fémur. ¿Sí? A ver, nos faltó mencionar un detalle. El rodete cotiloideo decíamos que está exactamente pegado al borde acetabular. Está pegado al borde acetabular. De esta manera, llena esas estructuras que hacen discontinuo ese borde. ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran esas estructuras? Las escotaduras. Las escotaduras, las llena, ¿sí? Las cubre. Cubre totalmente esta escotadura. ¿Cómo se llama? Cubre totalmente esta escotadura. ¿Cómo se llama? Iliopúbica. Pública. Es la iliopúbica, la cubre totalmente. Con mayor razón, cubre esta escotadura. ¿Cuál es? La ilisquiática. Esquiática. Ilioisquiática. ¿Sí? Y, fíjense bien, cubre a medias, porque forma un puente aquí. A medias, forma un puente aquí en la escotadura, que Isquiopúbica. isquiopúbica. Este puente que queda, porque no lo cubre totalmente, queda un orificio por debajo de ella. Se llama ligamento transverso. Se llama ligamento transverso. ¿Sí? Perdón, doctor, ¿el ligamento transverso qué, perdón? El ligamento transverso se forma por el rodete cotiloideo a nivel de la escotadura isquiopúbica. Gracias. ¿Sí queda claro? Sí, ya, gracias. Aquí, en lugar de cubrirlo, forma como un puente. Ese puente es el ligamento transverso. Es el ligamento transverso. ¿Por qué era importante decir esto antes? ¿Por qué? Porque el ligamento redondo va a ir de dónde a dónde. A ver, aquí estoy señalando. El ligamento redondo va a ir de dónde a dónde. De la fosita. De la fosita para el ligamento redondo en esa cabeza del fémur. ¿Sí? ¿A dónde? Aquí, miren. Al fondo acetabular. Va a llegar al fondo acetabular. Se va a insertar en el borde acetabular. Aquí se inserta en el borde acetabular. Y de aquí
se va a irradiar hacia estas tres zonas. Se va a irradiar hacia estas tres zonas. Se va a irradiar hacia el ligamento transverso. Se va a irradiar hacia el ligamento transverso a nivel de la escotadura isquiopúbica. ¿Sí? Se irradia. Después de llegar al fondo acetabular, se irradia hacia el ligamento transverso. ¿Sí? A nivel de la escotadura isquiopúbica. Pero se irradia también a nivel de la escotadura iliopúbica y a nivel de la escotadura ilioisquiática. Eso es lo que hace el ligamento redondo. Eso es lo que hace el ligamento redondo. Es considerado un ligamento interóseo. ¿Alguna duda del ligamento interóseo o ligamento redondo? No. ¿No? Bueno, ahora va a haber una cápsula, va a haber una cápsula, va a haber una cápsula, ¿sí? Que se va a originar del rodete, de todo el rodete cotiloideo y del borde acetabular. La cápsula se origina del rodete cotiloideo y del borde acetabular. ¿Sí? Y de ahí se dirige hacia la unión entre la cabeza del fémur y el cuello anatómico. Aquí se inserta, miren, aquí se inserta en la unión, en toda la unión entre la cabeza y el cuello anatómico, tanto en la parte anterior como en la parte posterior, como en la parte superior, como en la parte inferior. Se unen, se inserta en toda esa unión. ¿Sí? Eso es lo que hace la cápsula. Un cierre hermético que va del rodete cotiloideo y del borde acetabular, ¿sí? A la unión de la cabeza con el cuello anatómico. ¿Quién queda adentro? Pues queda el ligamento redondo, ¿sí? Con las superficies articulares. Y hay una cavidad. Esa cavidad está revestida por sinovitos, que están produciendo ¿qué? Líquido sinovial. Líquido sinovial. Está lleno de líquido sinovial. ¿Sí queda claro? Esta Dentro articulación... de... Sí, dime. Ay, perdón. Dentro de la... ¿De dónde? Ahí está. ¿Dentro de dónde está la cápsula de los sinovitos? No, a ver. La cápsula une herméticamente estos huesos. Decíamos que va desde el rodete, desde el borde acetabular, hasta la unión de la cabeza con el cuello anatómico. Une a estos huesos de forma hermética. Dentro de eso, dentro de esa cápsula, hay cavidades. Hay una cavidad en donde está el ligamento redondo, ¿sí? Y esas cavidades están revestidas por sinovitos.
Y estos sinovitos son los que producen el líquido sinovial. ¿Ahora sí? Ah, ya, ok, gracias. Bueno. Sí, ya, gracias. Va a haber 3 ligamentos accesorios. Va a haber 3 ligamentos accesorios. Uno es el ligamento iliofemoral. El otro es el ligamento, ¿sí?, isquiofemoral. ¿Sí? Y el otro es el ligamento pubofemoral. ¿Sí? Vamos a ver de dónde a dónde va el ligamento iliofemoral. ¿Sí? Tenemos que va de aquí. A ver, permítame un momento. Bien, ya regresamos. Estábamos con los ligamentos accesorios de la articulación coxofemoral. ¿Sí? Va de aquí, perdón. ¿Qué es esto? La Espina ilíaca anteroinferior. 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 De ahí iría. ¿Sí? Y va a llegar aquí. Va a llegar aquí y va a llegar aquí. ¿Sí? Se dividen. Al llegar al fémur se divide en 2 fascículos. Uno que llega muy cerca, ¿a quién? ¿Quién es este? Al trocánter mayor. Al trocánter mayor. Y uno muy cerca, al trocánter menor. El que llega cerca al trocánter mayor, el fascículo que llega al trocánter, muy cerca al trocánter mayor, se llama fascículo ilio pretrocanterio. Fascículo ilio pretrocanterio. Y el que llega muy cerca al trocánter menor se le llama ilio pretrocantinio. Ilio pretrocantinio. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, doctor.
Sí. Ese es el ilio femoral con sus dos fascículos. Veamos al isquio femoral. Veamos al isquio femoral. Iría de aquí. ¿Qué es esto? El borde subacetabular. El borde. ¿El borde qué? Oh, no, aquí. ¿Qué es esto? El borde subacetabular. No. ¿Qué es esto? El surco subacetabular. El surco Ah, sí. subacetabular o canal subacetabular. Y va a llegar aquí. A los manojos posteriores, a la parte posterior. A la parte posterior de la cápsula. A la parte posterior de la cápsula. ¿Sí? A la parte posterior de la cápsula. Y el pubo femoral iría de aquí. ¿Qué es esto? Es el borde lateral de la rama horizontal. ¿Qué hay ahí? ¿Sí estás bien, Luis? Muy bien, pero ahí hay un detalle anatómico. La La superficie cuadrilátera. cuadrilátera. ¿Superficie cuadrilátera? No, son una cuadrilátera, ¿no? ¡Qué barbaridad! No, ¿Ven la cómo zona no les está ahí. hace mal no estudiar? La línea La inominada. línea Ah, la línea inominada está acá, mira. Está más arriba. la eminencia pectina. Biminepsia y la pectinia. Claro, la eminencia y lo pectinio, eminencia pectinia. Aquí está. Ese sería un origen. El otro es este, miren. El otro es este. ¿Ya se les olvidó? ¿De quién? Muy bien. Y de hecho alcanza todavía parte de quién. del cuerpo. La cara anterior Del del cuerpo. cuerpo. La cara anterior del cuerpo. La cara anterior del cuerpo. ¿Sí? De ahí se va a dirigir
Bien, de ahí se va a dirigir a la parte anterior de la cápsula. De ahí se va a dirigir a la parte anterior de la cápsula. ¿Sí? A la parte anterior de la cápsula. Y va a llegar muy cerca del trocánter menor. Y va a llegar muy cerca del trocánter menor. ¿Sí? Lo que necesito que ustedes hagan es esto. ¿Sí? Aquí está el ilio femoral. Vemos su fascículo ilio pretrocanterio y el ilio pretrocantinio. ¿Sí? Vemos el ligamento pubofemoral. Vemos al ligamento pubofemoral. ¿Sí? Y aquí nos agregan un ligamento rectofemoral que, bueno, pues no está descrito como tal. ¿Sí? En esta podemos ver el ligamento isquiofemoral. ¿Sí? El ligamento isquiofemoral. Bien. ¿Alguna duda de esta articulación coxofemoral? ¿No? No, doctor. Aquí está, miren. La cápsula, digo, la cabeza, el acetábulo. Vemos cómo lo cierra. Este es el rodete cotiloideo. Vean cómo no está insertado, nada más es un aumento del borde acetabular que lo restringe su salida. Y aquí está la cápsula. Aquí está la cápsula que cierra totalmente esta. Aquí está un poquito exagerada. Llega aquí. ¿Sí? Y dentro de ella, bueno, pues está la articulación, digo, la cavidad llena de líquido sinovial. Vean aquí. Aquí se ve muy bien el rodete cotiloideo. Miren. Vean cómo es un aumento de cartílago fibroso. Aquí hay cartílago hialino articular. Este es cartílago hialino articular. Y aquí vemos al ligamento redondo llegando al fondo acetabular y dirigiéndose al ligamento transverso. Las fibras que dan a las otras escotaduras son mucho más delgadas. La más importante es la que llega al ligamento transverso. ¿Sí? La que llega al ligamento transverso. Aquí vemos nuevamente lo que sería el rodete cotiloideo y vean el ligamento redondo. Aquí sí se ve cómo llegan algunas fibras, ¿sí? A la iliopúbica, ¿sí? Pero es al ligamento transverso al que llega principalmente, ¿sí? Y vemos como la cápsula, ¿sí? Envuelve, cierra totalmente,
¿sí? Esta cavidad de manera hermética. Aquí están los ligamentos, ¿sí? Accesorios, ¿sí? El ligamento iliofemoral, ¿sí? El isquiofemoral, el pubofemoral, ¿sí? Esta ya la habíamos visto. Y bueno, vamos a ver ahora los diámetros cefálicos, pélvicos y los tipos de pelvis. Se habla de diferentes diámetros, al menos en 3 diferentes niveles. Hay un estrecho superior a nivel de la línea terminal, un estrecho inferior entre el coxis y el pubis, y un estrecho medio, que queda aproximadamente en la unión entre la segunda y la tercera sacra con el pubis. ¿Sí? Sería el estrecho medio. Se le estudian varios diámetros. Los más importantes son el anteroposterior, los transversos y los oblicuos. Vamos a ver algunos de ellos y ustedes van a encontrar diferencias más o menos de 0.5, dependiendo de los libros, dependiendo de la literatura. Para el estrecho superior tenemos 3 diámetros anteroposteriores. Para el estrecho superior tenemos 3 diámetros anteroposteriores. ¿Sí? El primero de ellos se llama conjugado verdadero. A ver, díganme de dónde a dónde va este conjugado verdadero. ¿Qué punto es este? ¿Promontorio? El promontorio. ¿Y qué punto es este? ¿Sínfisis del pubis? ¿En su parte qué? Superior. La sínfisis del pubis en la parte superior. Ahí llega. Mide 11 centímetros. El siguiente es el diámetro anteroposterior llamado conjugado obstétrico. ¿De dónde a dónde va? Del promontorio a la parte ¿Promontorio? inferior. Ah, no. No. La sínfisis del La pubis. parte. A la sínfisis del pubis, ¿sí? A la sínfisis del pubis en la unión de el quinto superior con los 4 quintos inferiores. Y mide 10.6. La unión en la sínfisis del pubis, en la unión del quinto superior con los 4 quintos inferiores.
¿Sí? Y el último diámetro anteroposterior de este estrecho superior se llama conjugado diagonal. Conjugado diagonal. También iría ¿de dónde? ¿El promontorio? Del promontorio. ¿A dónde? A la parte inferior de la sínfisis del pubis. A la parte inferior de la sínfisis del pubis y mide 12.5. A la parte inferior de la sínfisis del pubis. ¿Sí? Y mide 12.5. Ahora, veamos el diámetro anteroposterior del estrecho medio. Del estrecho medio. También llamado de la excavación pélvica. También llamado de la excavación pélvica. ¿Iría de dónde? Díganme. ¿Qué punto es este? ¿Qué punto es este? La unión de la segunda vértebra sacra con la tercera. Ajá, sí. Nosotros lo vemos en el hueso como que. Es cierto que esto se ve en radiografías, tienen toda la razón. Pero si nosotros viéramos el hueso sería la parte medial ¿de quién? ¿De la línea transversa? De la Segunda segunda línea línea transversa. ¿Sí? La parte medial de la segunda línea transversa. ¿A dónde llegaría? La parte media de la sínfisis del pubis. A la parte media de la sínfisis del pubis. A la parte media de la sínfisis del pubis. ¿Sí? Mide 12.75. Mide 12.75. ¿Sí? Y en el estrecho inferior tenemos dos diámetros anteroposteriores. ¿Sí? Uno llamado del plexo de la pelvis media, diámetro anteroposterior del plexo de la pelvis media, que ¿de dónde iniciaría? Es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. En la parte media medial ¿de quién? De la tercera y cuarta línea No, transversa. ¿está aquí? De la cuarta vértebra sacra. De la cuarta vértebra sacra. De la cuarta vértebra sacra, en la parte media medial. O sea, la mitad, ¿verdad? ¿A dónde llega? A la parte inferior de la sínfisis del pubis. A la parte inferior de la sínfisis del pubis. A la parte inferior de la sínfisis del pubis. ¿Sí? Mide 11.5. Mide 11.5. Y el diámetro anteroposterior del estrecho inferior, el real, el que debemos de conocer, ¿sí? ¿Va de dónde? Fíjense bien. 1, 2, 3, 4, 5. Y esto ya es el coxis. Entonces, ¿de dónde a dónde iría? De la quinta línea transversa a la parte inferior de la sínfisis del pubis. Más bien, a la parte sacrocoxígea. medial de la articulación Sacrocoxígea. sacrocoxígea.
¿A dónde? A la parte inferior de la sínfisis del pubis. A la parte inferior de la sínfisis del pubis. Y mide 11.5. ¿Qué encontramos superior a la línea terminal? La pelvis falsa. E inferior a la línea terminal, Pelvis verdadera. ¿qué encontramos en la pelvis falsa? Las osas Osas intestinales. intestinales. Ujú. Prácticamente órganos, ¿verdad? Del aparato digestivo. ¿Sí? ¿Y qué encontramos en la pelvis verdadera? El útero, Útero, tubas uterinas, bacterias, ovarios. vagina y ovarios. ¿Estará la vejiga? Sí. ¿La uretra? Sí. Entonces, ¿estará la próstata? ¿Las vesículas seminales en el hombre? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces hay que considerar todo eso. Luis, ¿cómo puedo en el momento del parto modificar estas medidas? Y digo modificarlas porque quiero ampliarlas, pero bueno, ampliaría algunas y al mismo tiempo reduzco otras.